Bien, muy bien chicos, vamos a continuar con las clases teóricas programadas en el sílabo. Hoy corresponde a la última clase de la primera unidad temática que debió desarrollarse el día de la teoría, pero para no correr con la hora con el doctor Okamoto, entonces lo voy a desarrollar hoy, que corresponde a un tema de interés, de importancia en la prescripción médica, que es el uso racional de medicamentos, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta temática? Primero vamos a definir o recordar los logros de esta unidad temática, ¿ya? Los logros de esta unidad temática que son, ¿ya? Ah, que ya ustedes los han visto en clases anteriores, ¿ya? Eh, entonces, hoy día este tema contribuye por lo menos con estas dos últimas temáticas en relación a la valoración del riesgo-beneficio, la selección de medicamentos, que lo vamos a ver más adelante, pero que está inmersa en esta temática. Bien. Muy bien. Entonces, además de la responsabilidad eh, profesional, a demostrar habilidades para la selección de fármacos más allá del conocimiento. Bien. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar aquí sobre el uso racional de medicamentos? ¿Ya? Si estos son disponibles, o sea, estos deben estar disponibles en todo momento, cantidades suficientes, en formas farmacéuticas apropiadas, la garantía de la calidad e información adecuada, la información debe ser responsable y la calidad del producto farmacéutico también, y el acceso a precios, o sea, precios accesibles a la comunidad y al usuario final, que en este caso es el paciente. ¿Qué es el uso racional? Ya hay una definición que no se ha modificado y que es muy interesante, que viene desde el año 85, en que la OMS, luego de un debate, llega a un consenso para definir este término llamado uso racional de medicamentos. ¿Ya? URM. Tiene las siglas de mi unidad, Unidad de Registro y Matrícula. URM, Uso Racional de Medicamento. ¿Ya? Eh, bueno, coincidencias. Pero que este término o esta definición se ha venido desarrollando y ha dado lugar a un gran trabajo, ¿ya? A cambios legislativos, normativos, procedimentales, ¿ya? Inclusive del desarrollo de temáticas de investigación, de líneas de investigación en cuanto a la racionalidad de los medicamentos. Se ha aperturado un abanico de posibilidades para todos los países inmersos o involucrados en las políticas ya de salud de la OMS. Entonces, ¿cómo se define? Existe uso racional cuando el paciente recibe el medicamento adecuado para su problema de salud en la dosis correcta, durante el tiempo necesario y al menor costo posible para él y para la comunidad, ¿ya? Y aquí hay que definir otro término que es medicamentos esenciales. ¿A qué llamamos medicamentos esenciales? Hemos definido que son medicamentos, ¿ya? Que son los diferentes conceptos que tenemos de medicamento genérico, medicamento, eh, o lo que podemos llamarlos de marca. Hoy en día hablamos de los intercambiables, ¿ya? Entonces, diversas definiciones que tenemos en esta legislación de productos farmacéuticos, especialmente en nuestro país. Pero, ¿qué es un medicamento esencial?
son aquellos que vamos a encontrar en listados o que define cada país especialmente para satisfacer necesidades prioritarias de salud en base eh, a su perfil epidemiológico del país, a sus necesidades prioritarias de salud de la comunidad, o sea, de nuestra población. Por lo tanto, deben estar disponibles en cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas y dosificación adecuada. A veces las formas farmacéuticas aquí, por ejemplo, un medicamento podemos encontrar en 500 miligramos, ¿ya? En una cantidad, una dosificación de esa forma farmacéutica. En otro país, de repente, no es esa la dosificación, puede ser menos. Lo pasa en los países asiáticos, ¿no? Puede ser que sea 350, 375, 400. Entonces, eso es importante definir para cada país. Cada país maneja su listado fármaco terapéutico, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios del uso racional de medicamentos? Indicación adecuada. Tiene que haber un principio basado en el diagnóstico clínico. Por eso es muy importante la formación de ustedes, ¿ya? Para llegar a un diagnóstico clínico. Medicamento apropiado. Que este medicamento seleccionado para ese paciente de manera individualizada, ¿ya? Pues reúna estos criterios de eficacia, seguridad, calidad y la accesibilidad, ¿ya? Vía, dosis, vía y duración correcta. Esta debe ser individualizada, ajustadas a la edad, al peso, a la condición clínica del paciente. Por eso es importante su formación de ustedes y que el diagnóstico sea el correcto. ¿Ya? Para ello, su formación aquí es importante y su formación tiene que ir acorde como está establecido en el plan de estudios. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ya? ¿Qué sucede con ustedes? Tienen ideas, por ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo, lo conozco muy de cerca, lo experimento en cada proceso de matrícula, ¿no? Cursos, dicen, bueno, este curso no es requisito, no me sirve para avanzar. Y se van avanzando y dejaron un curso y ya luego la matrícula les bloquea. ¿Por qué? Tienen que ir avanzando de acuerdo a cómo está diseñado el plan de estudio. Los cursos del quinto ciclo deberán llevarlo los cursos del quinto ciclo, pero no dejar un curso del quinto, del cuarto y avanzar hasta medicina interna. Van con debilidades. Y esto no garantiza que su formación sea correcta. Pueden aprobar el curso, salvar el momento, todo, pero a la larga se van a dar cuenta de las deficiencias, ¿ya? Disponibilidad oportuna, acceso garantizado a medicamentos. Esto le compete al Estado, digamos, al gobierno, garantizar el acceso a medicamentos a través de normas, a través de procedimientos, a través sobre todo de una normatividad equitativa, precisa y clara. Adherencia del paciente. El paciente no solamente debe tener una adherencia fisiológica, biológica, farmacológica, química, inclusive, donde haya una buena o donde logre parámetros farmacocinéticos adecuados, sino también una adherencia en cuanto al cumplimiento, a la responsabilidad por parte del paciente. Y para ello, el paciente tiene que recibir información clara, precisa, basada en su tratamiento. Entonces, al paciente también hay que educar y también tiene que tener responsabilidad. Costo-efectividad, siempre es importante tener en cuenta el costo. ¿Por qué? El paciente también tiene derecho a elegir en función al costo. Puede que algunos después digan este costo o voy a elegir el tratamiento sin verificar el costo. Lo importante es adquirir el tratamiento, pero para otros puede ser mucho más complicado y eligen en función
al costo, como muchas cosas que se adquieren que tienen un valor monetario, como muchos otros eh, ¿no? Necesidades, servicios, objetos que se requieren y lo pueden adquirir en función a costos. Entonces, es importante tener normatividad, las reglas claras para que el paciente pueda elegir. En nuestro país tenemos acceso a todos los medicamentos. Nuestra legislación en cuanto a la oferta y demanda, pues es lo que predomina en nuestro país. Eso hace que haya productos, pero muchas veces la competencia en cuanto a costos puede ser muy inestable, variable. eh, Tenemos, sí, ahora, el acceso puede verse limitado, puede tener dificultad por el tema económico. Entonces, en nuestro país por los compromisos asumidos, entonces existe esta ley de universalización de la salud que se ha implementado. Es un compromiso que tiene el Estado en el tema de salud, la accesibilidad a tratamientos para muchas patologías. Entonces, todos, pues, acuden a sus seguros, la mayoría a salud, o por lo menos los que tienen una formalidad laboral, pero los demás acceden, aquel que no tiene esta posibilidad, acceden a un seguro. eh, no un seguro, pero sí a eh, tienen acceso a salud, ya tanto desde el diagnóstico, el tratamiento, toda una cobertura a través del Seguro Integral de Salud. Entonces, en nuestro país, este cubre para muchas familias, personas que no cuentan con los recursos o por el momento no disponen para acceder a esa salud y tienen esa posibilidad. Entonces, está cumpliendo, digamos, puede haber muchas quejas, pero el propósito es bueno. Pueden haber debilidades, personas no tan correctas en el manejo, en la administración, pero el propósito es bueno porque tenemos que asegurar la salud de los 33 millones de peruanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los aspectos esenciales para un enfoque racional de la terapéutica? Ahora ya vamos a referirnos al tratamiento. Fortalecimiento de habilidades para la búsqueda de información sobre medicamentos. Eso es importante. Aquí tenemos todas las herramientas y ustedes tienen base de datos, hoy en día, información en tiempo real, accesos de los profesionales, de los médicos, en tiempo real, ¿no? Acceden a una base de datos para definir un medicamento, obtener información de un tratamiento que no lo conocen muy bien, la dosis que debe calcularse para ese paciente, si hay variabilidad de precio o algunas variables farmacocinéticas, algunas variables fisiológicas que les permita mejorar el tratamiento o la elección del fármaco. Desarrollar capacidad para la lectura crítica de la literatura científica, es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en los seminarios, ¿ya? Entonces, tenemos un formato para la lectura crítica de artículos, entonces, que esto contribuye en su formación. Adquisición de destrezas para la prescripción, sí. Desarrollo del espíritu crítico para la selección de medicamentos, ¿ya? Muy bien, entonces aquí un momentito ya, un momentito. Yo. Mamá,
Ay, 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 ay. Toma tu agüita, ¿ya? Toma tu agüita. Entonces, desayuno y luego la pastilla, ¿ya? No te olvides. Ya no me chita. Ya, ya. A ver, chicos, vamos a continuar. Ya un poquito de frío hace, ¿no? Imagino que ustedes están más abrigaditos que yo, ¿ya? Así que hay que abrigarse porque todavía el frío nos persigue, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar. El buen uso de medicamentos, ¿ya? O sea, el uso racional, adecuado de medicamentos debe eh, organizarse, debe visualizarse desde varios ángulos, con perspectivas precisas que les permitan, pues, llegar al usuario final y sea el uso óptimo para el paciente, siempre que el objetivo final, ¿ya? Del uso racional de medicamentos sea minimizar los riesgos y maximizar los beneficios del tratamiento, ¿ya? Entonces, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tener una perspectiva primero farmacológica, conocer la eficacia, la efectividad del medicamento. Un medicamento puede ser eficaz, pero no necesariamente seguro, ¿ya? Entonces, valorar la eficacia y la seguridad, ¿ya? Efectos adversos. Por eso es que en este caso no tengo... ah, Ya, aquí ya eficacia va de la mano y con seguridad con lo que vienen a ser las RAMs. Efectividad y costos, o sea que además de ser eficaz, seguro, ya debe ser accesible al paciente, al usuario final, a nuestra población, ¿ya? Entonces, esta perspectiva viene desde el punto de vista profesional, o sea, del prescriptor, con la colaboración del dispensador, o sea, el trabajo en equipo, acá no hay individualidades y muchas veces en el país nos desgastamos con individualidades personales, profesionales y no contribuimos con la salud de nuestra población eh, cuando podemos hacer un trabajo mucho más ágil, organizado y contributivo para el paciente, ¿ya? Una perspectiva clínica, margen terapéutico y enfermedad del paciente. Entonces, al paciente lo tratamos de manera individualizada, ¿ya? Y para ello, pues el diagnóstico clínico, la fisiopatología, la farmacocinética se individualiza. Entonces, el margen terapéutico hay que identificar del paciente cuáles son los riesgos, para determinar el régimen de administración de cada fármaco, ¿ya? El seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, esta es una perspectiva clínica ya de un ámbito un poco más institucional. Ahora, una perspectiva sanitaria, la información, el acceso a la información es un derecho, no es un favor, es un derecho. Yo debo informar a mi paciente acorde con todo lo que amerita su situación clínica, su diagnóstico, su esquema de tratamiento, el tratamiento que va a recibir.
Hoy en día la ley exige, por ejemplo, el consentimiento informado para la mayoría de pacientes, de tratamientos, ¿ya? Por muy aparentemente ligeros o sencillos que parezcan, el paciente debe estar informado y una autorización, o sea, un consentimiento es como una firma, un documento legal. O sea, además de ser ético, es legal, ¿ya? Entonces, la responsabilidad le compete al profesional, a la institución. Entonces, información, un sistema, el derecho a la información, un sistema de salud, o sea, normado, un sistema de salud equitativo, solidario, ¿ya? Y la actitud del prescriptor. Se refiere a la actitud, no a la aptitud, no al conocimiento. La actitud. ¿Y qué es la actitud? Ya es el valor, o sea, son valores. Entonces, y los valores son, ya, respeto, tolerancia, ¿ya? Eh, ética, no solamente honestidad, sino la integridad del profesional. ¿Bien? Uy, ya. Ahora, ¿es importante hacer una selección adecuada? Sí, esta selección de medicamentos, ya, de tratamientos debe ser adecuada, sí. ¿En base a qué? A evidencia científica, guías clínicas, listas de medicamentos esenciales, perfil de seguridad, disponibilidad local, ya, y la comparación, lo que estábamos refiriéndonos, al costo-efectividad entre diversas alternativas. ¿Se deben priorizar medicamentos genéricos? Sí, se deben priorizar. Hay mucho información, ¿ya? No tan cierta, no los genéricos son malos o que estos no son útiles y se confunde a veces al paciente por desconocimiento, ¿no? Y a veces eh, el paciente siempre le va a creer al médico, ¿ya? Le va a creer al médico. Eh, y es importante que hablemos con transparencia, ¿ya? Muchas veces no valoramos el criterio de costos y prescribimos a un paciente que no puede adquirir un tratamiento completo, medicamentos de alto costo. Y cuando en la farmacia le pueden sugerir una alternativa, es el paciente tiene la credibilidad del médico y lo hace. Y a veces no cumple con el tratamiento por temas de costos. Ya no cumple con el tratamiento por temas de costos. ¿Y qué es importante aquí? El cumplimiento de la terapia o que nos adquiera determinado producto. Entonces, el cumplimiento de la terapia, ¿ya? Muy bien. Aquí ya estos procesos de selección de medicamentos, ya primero la evaluación, el proceso de análisis, la eficacia, la seguridad, los costos. En el análisis, la problemática basada o la farmacoterapia basada en problemas. Es una metodología que se desarrolló en la Universidad de Groningen eh, y está dentro de nuestro manual de las buenas prácticas de prescripción. Entonces, que lo vamos a desarrollar a partir del seminario 7 aquí en nuestro curso. Sí, entonces, esto es importante ¿para qué? Para que haya una selección basada en la información, en los criterios, ¿ya? O que los criterios del problema sean muy bien analizados. ¿Cuál es el problema de salud? ¿Cuál es el problema del paciente? Entonces, la eficacia, la seguridad, los costos, la toma de decisiones, que haya una capacidad de valorar la eficacia comparativa, costo-efectividad, la farmacoepidemiología, las condiciones de uso, ¿ya? Las condiciones de uso. Puede que sea muy útil un medicamento para un paciente. Administrarse por vía parenteral,
Pero si este paciente donde reside no hay forma de que alguien se lo administre o no tiene el conocimiento como para que en el entorno familiar alguien se lo administre, entonces busquemos una alternativa que sea más cómoda para el paciente. El monitoreo, el seguimiento farmacoterapéutico es responsabilidad netamente profesional, ¿ya? La vigilancia de la seguridad, o sea, la RAMS, la farmacovigilancia que vamos a ocuparnos en un seminario. Comunicación y difusión de resultados, sí, que hayan resultados de la información de estudios que se hagan aquí en nuestro o con nuestra población en nuestro medio. El ámbito de la selección, pues vamos a encontrar un ámbito personal, profesional, donde vamos a encontrar al prescriptor, al dispensador, ¿ya? Sobre todo el prescriptor. ¿Para qué? Para una farmacoterapia razonada, para una prescripción razonada, ¿ya? Entonces, aquí empezamos en un ámbito personal, un ámbito institucional donde ya hay instituciones como algunos que estábamos mencionando que requieren, por ejemplo, o que acuden a establecimientos de salud, como es salud, como algunas instituciones privadas. Ya, recordemos que en nuestro país hay 4 ministerios que están a cargo de la salud, ¿no? No solo el MINSA, que es el ente rector, también el Ministerio de Trabajo con salud, Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior con la salud en la sanidad de la policía. El ámbito regulatorio tenemos pues al ente rector, que es el Ministerio de Salud, y la Autoridad Nacional de Medicamentos, que es DIGEMIT, que se encarga de normar, regular, vigilar, monitorear la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos, ¿ya? ¿Qué es la prescripción? La prescripción, hablemos de este tema aquí, es un proceso mediante el cual un profesional autorizado, legalmente autorizado por ley, selecciona con base a criterios clínicos, científicos, el medicamento apropiado para un paciente en la dosis apropiada, forma farmacéutica, vía de administración y duración correcta con el fin de garantizar la seguridad en el tratamiento. Además, la OMS considera la prescripción racional como parte del uso racional de medicamentos, destacando que debe basarse en un diagnóstico correcto, usar medicamentos eficaces y seguros, indicar la dosis vía duración adecuada, ¿ya? Tomar en cuenta el costo y la adherencia del paciente. Prescripción, errores frecuentes en la prescripción. Según la OMS, estos son los errores frecuentes. Hay varios estudios que revelan estos errores frecuentes. Y como comentábamos en el seminario con los chicos, los errores se dan entre la prescripción y la administración. A veces, si no hay una buena comunicación, y el paciente no entiende la receta, no está bien o claramente detallada, entonces el paciente comete errores o asume, si no tiene la información suficiente, asume algunas actitudes o asume algunos aspectos como reales y los usa, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente dice, uy, esta tabletita tan pequeñita, ¿cómo la voy a administrar yo? Y se toma el blister completo, ¿ya? O cambia la vía de administración porque se le ocurre que así va a lograr un mejor beneficio. Entonces, en medicamentos, en farmacología, no siempre 2 más 2 es 4. 2 más 2 puede multiplicarse mucho más, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestros pacientes. Entonces, uso prescripción sin indicación clínica, ¿ya? Una prescripción sin indicación clínica, uso innecesario de antibióticos, vitaminas, analgésicos, selección inapropiada del medicamento, elegir un fármaco menos eficaz, más tóxico o de mayor costo cuando hay alternativas, errores en dosis, vía o duración,
Dosis demasiado bajas que pueden ser ineficaces al tratamiento, ¿ya? Dosis demasiado prolongadas o altas pueden producir una toxicidad. La polifarmacia, ¿ya? Innecesaria, prescripción de un número de medicamentos alto cuando no es necesario, cuando uno o dos son suficientes. Falta de individualización, ¿no? Ajustar el medicamento a la edad, peso, función renal o hepática del paciente. Errores en la transcripción o comunicación, que decíamos, pues muchas veces la receta es ilegible. Instrucciones incompletas al paciente. Entonces, al paciente también hay que educar, hay que preguntarle como a los alumnos, ¿me entendió? Siempre te dicen, sí, todo claro, muy bien, ¿no? Y ¿me puede repetir lo que le acabo de mencionar? No, nos dicen, ups. Ignorar interacciones y contraindicaciones. Eso no podemos minimizar. Si hay información de que estos medicamentos presentan algún tipo de interacción o alguna RAM, no la podemos ignorar. ¿Ya? Y también una presión externa. Esto ha sucedido y sucede aún a pesar que hay normas que limitan que la industria farmacéutica se acerque a los establecimientos de salud, ¿ya? O que el médico en el consultorio cuente con souvenir o referentes de marcas de algunas especialidades farmacéuticas, ¿no? Algunos evidencias de la industria farmacéutica. Entonces, no, ¿ya? Entonces, que no haya un sesgo en la prescripción, que no haya una presión o una influencia de parte de la industria farmacéutica. En conclusión, el uso racional de medicamentos se basa en principios clínicos, éticos y económicos, y la selección de medicamentos debe ser racional, segura y costo efectiva, asegurando siempre el beneficio del paciente y de la población, o sea, de nuestro país. Este es un videíto, un video de 9 minutos, ¿ya? A ver, si me permiten, creo que no, ayer no lo pude conectar con el. Lo que pasa es que a veces como este Zoom es institucional y tiene muchas limitaciones, ¿ya? A veces no nos permite que a ver si ayuda o no ayuda. Solamente voy a hacerles escuchar 1 minuto. No, 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 no. Entonces, nos quedamos allí, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos. No, doctora, todo claro. Todo claro, muy bien, ¿ya? A ver, vamos ahora, si no hay preguntas en relación a este tema, damos por concluida damos por concluida nuestra, ¿ya? Damos por concluida nuestra, ay, no encuentro mi clase. La primera unidad temática, ¿ya?